Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Similaridad Legal, el podcast legal del estudio de Alex Monteagudo. Hoy vamos a estar con el doctor Emil López de nuevo y vamos a estar hablando de un tema bastante interesante muy común en el Perú hoy en día, que son las estafas y los diferentes tipos. ¿Qué tal, Emil? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Gracias por la nueva invitación. No, gracias a ti. Eh, entonces, primero quería arrancar por el antes del suceso. ¿Qué señales de alerta consideras que debería detectar una persona antes de comprar, por ejemplo, un departamento en planos? ¿No? Esto que compran antes de que se comience a construir el edificio, porque una vez que se comienza a construir, digamos que ya hay cierta seguridad de que la inmobiliaria o la constructora, lo que fuera, ha metido plata. Pero si estoy comprando en planos, ¿qué señales de alerta puedo detectar? A ver, yo recomendaría más que detectar que algo va mal, pues yo recomendaría mejor que es prever, Ok, ¿correcto? Entonces, para prever, si vas a comprar un departamento en planos, lo primero que tendrías que hacer es asegurarte, corroborar, comprobar de la mejor manera que donde se construirá a futuro es un terreno que ya pertenece con quien vas a firmar un documento, ok. ¿correcto? Sea una inmobiliaria, sea una sociedad dedicada a inmobiliaria, al rubro inmobiliario, Una desarrolladora, una constructora, pues. sea quien sea, pero dicha propiedad ya pertenezca a ellos, Ujú. ¿correcto? No es que lo van a comprar a futuro o lo van a intentar conseguir de una u otra forma. Eso es lo primero que recomendaría para la prevención. Ahora, ¿puede ocurrir estafas también con eso? Por supuesto que puede ocurrir. Pero sin embargo, Es menos probable. ya por lo menos sabes perfectamente que existe dónde se va a realizar o ejecutar ese proyecto inmobiliario. Otro de los puntos que tienes que considerar es ver exactamente con quién vas a suscribir un documento. Este acuerdo de voluntades necesariamente tiene que hacerse con personas que ya tienen un reconocimiento dentro del mercado Claro. para que tú puedas tener confianza. Pedir referidos de repente. Referidos, antecedentes, de una u otra manera ver cuántas obras inmobiliarias han desarrollado, si han vendido en planos, cuánto lo han hecho y si no han vendido en planos, cuántos proyectos han tenido. Entonces, al tú conocer los antecedentes de esa inmobiliaria, de este rubro, de este desarrollo, de esta empresa, como quieras llamarla, o de personas naturales que se han juntado para hacerlo, tienes que tener fe en que hay, de una u otra manera ya sabes que lograron su objetivo, ¿correcto? Entonces ya tienes 2 puntos a favor, ya tienes por lo menos algo como convencerte de poder dar ese paso. Si no tienes eso, definitivamente va a ser bien complicado que puedas confiar en él. Hoy en Claro. día, ¿no? Sobre todo hoy en día. Claro, hoy en día que es tan común. Y pasamos al siguiente paso. No se toman las precauciones, sucede. Si el proyecto no se entrega, ¿qué acciones legales puede tomar yo como comprador en un inicio al menos? Mira, sucede de que hasta con lo que yo intento prever puede ocurrir, Claro, ¿ok? exacto. Por mal manejo, se murió uno de los socios, eh, uno de los socios quiso sacar provecho del otro socio, uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino. Claro, hay bastantes personas involucradas dentro del Y proyecto. el negocio con este tipo de acuerdos comerciales con dinero en mano es un poquito como que emocionante para las personas que lo ejecutan, ¿no? Claro. Entonces, tienes que tener también una visión un poquito más allá de saber con quién vas a negociar, quiénes son las personas, aparte de todos los antecedentes, ¿no? Ujú. ¿Se puede recuperar el dinero? ¿Es factible? ¿Es una salida factible? Se puede recuperar el dinero. Hemos tenido casos en el que hemos podido recuperar el dinero, hemos tenido casos en el que hemos recuperado parte del dinero, hemos tenido casos en el que nos han dado otros bienes inmuebles a consecuencia de no cumplirse la venta ofrecida, pero a veces
los clientes o también con la asesoría nuestra como abogados, tratamos de una u otra manera de que el daño sea lo menos perjudicial para quien ha cedido su dinero. Entonces, y hay inmobiliarias que no quieren problemas y te dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes razón, este proyecto no va a salir ahorita, pero tengo un departamento en tal lugar, ¿te interesa? Entonces, se trata de negociar. Ahora, el tema de devolución ha pasado que sí se puede recuperar el dinero, siguiendo un proceso o también conciliando. Claro. Y en el tema penal, básicamente, luego de de hacer un proceso de estafa y que el Estado, por intermedio de las autoridades jurisdiccionales, deciden que la razón la tienes tú, entonces ordenan que de todas maneras te devuelvan tu dinero. O sea, ordenan de una u otra manera que, aparte de la sanción penal que les cae a ellos, tienes una reparación civil en la vía penal, pero en la vía civil sí te van a ordenar de todas maneras una devolución de dinero, ¿no? Claro. Y ojalá tenga, obviamente, de dónde poder darte, porque, como te vuelvo a repetir, es muy posible que no tengan y negocien con otros bienes, o llegue el momento también de que sea una estafa totalmente al 100% y que no puedan ni recuperar porque las personas no tienen nada, o se desaparecieron, o simplemente lograron su objetivo que era ese, ¿no? Tratar de engañarte al 100%. Claro, porque acá, corrígeme si me equivoco, estás planteando como son dos, digamos, líneas distintas. Una es, oye, sabes que, no sé, uno de los socios, como tú dices, murió o pasó algo, un imprevisto, pero la inmobiliaria, la empresa sigue ahí y está, digamos, apechugando, poniendo el pecho de alguna forma, ¿no? Y te dice, ya, mira, tengo este departamento, no acá, pero acá. Ahí puedes negociar. Pero, sin embargo, igual la denuncia es por estafa o la amenaza Lo que pasa es que si ya llegas a un acuerdo con la inmobiliaria por buscar una devolución de dinero o una alternativa que es otro departamento, ya no tienes por qué denunciar porque estás Claro. conciliando, ¿no? Pero ese es, digamos, a lo que se llegaría en el peor de los casos. El peor de los Es a lo que ya, ahora hablando de la otra línea, que es cuando es adrede, o sea, es armado. Cuando yo luego finalizo la empresa, la cierro, me desaparezco y me llevé la plata, no solo tuya, sino de varios. Ya, cuando sucede esto, en tu experiencia, ¿se suele poder recuperar algo? ¿Se suele tener una salida en la que los afectados tengan, no digo la devolución de todo el dinero, pero por lo menos una parte? Mira, es un poco complicado. De los tantos casos que hemos tenido, a veces ha ocurrido que los familiares de los denunciados hacen lo mejor posible para que sus familiares no se vayan presos e intenten de una u otra manera tratar de resarcir lo malo que hicieron ellos adrede, Ya. ¿correcto? Pero mayormente, dentro de un proceso al momento de denunciar, ya las personas, los agraviados en este caso, asumen que han perdido, por eso han sido estafados y que lo que quieren es hacer justicia de la manera legal. Y a veces, obviamente, están esperando de que por ahí salga una alternativa y la devuelvan. Muchas veces no han devuelto. Claro. Y no ha pasado. Y no se puede. Y no se ha podido. Buscando la mejor manera, no se ha podido. Un proceso judicial, un proceso penal, no significa que vas a recuperar tu dinero. Un proceso penal significa de que van a sancionar por la conducta ilícita que han tenido determinadas personas por haber engañado a personas que de buena fe han intentado conseguir algo. Eso es la finalidad. Y eso es en el caso de que se llegue a ellas, porque muchas veces también, Exactamente. Hay veces que no llegas a saber, pero ahí viene el tema de que justo al comienzo te mencioné, ¿no? Tienes que saber, tienes que tener un poco de inmediación con las personas que firmas, porque si hablas con alguien y te dice, no, yo no firmo, va a firmarlo otra persona, entonces tú, a ver un ratito, no eres una empresa grande, gigante, como para que yo diga, ok, el gerente lo va a firmar luego, claro, o tiene su firma registrada en una notaría. Entonces, porque hay empresas grandes definitivamente en que tienes que confiar en eso. claro, Pero si no es así, tienes que hablar con quien va a firmar contigo, ¿no? claro, exacto. Y yéndonos un poco a, esto se me ocurre ahorita, ¿no? Si- Cambiamos de lado. Si tú estás en el lado de la inmobiliaria, yo como
de repente un empresario de una empresa pequeña, construyo edificios chicos, vendo, y te das literalmente el escenario contrario, que es, tengo una persona que yo voy a ejecutar el proyecto. Pasó algo como mencionábamos, creo que se murió uno de los socios, no sé, algo de eso te pasó. Obviamente no eres una super empresa transnacional que tiene liquidez de dónde salir y viene y comienzan a venir las personas que ya han pagado parte para los departamentos y te dicen, oye, te voy a denunciar por estafa. Tú como inmobiliaria, ¿qué salida, qué línea deberías seguir para protegerte en estos casos? Si yo soy una inmobiliaria seria como tiene que ser, Seria, pero chica, a eso me refiero, no hay ¿no? problema porque todos empiezan así, o sea, Claro. todos son empresarios chicos y después llegan a crecer y lo hacen de la mejor manera también, no lo hacen utilizando el dolo, el ardid. Claro, Entonces, pero si yo estoy en una inmobiliaria donde mi socio se muere o donde el banco primero me dijo que sí me va a dar el préstamo y después me dijo que no, entonces ya entro en un problema en el que yo hice unas promesas para tratar de conseguir un objetivo a terceras personas que me van a pagar de buena fe. Entonces, en ese momento, siendo una empresa seria o tratando de ser una empresa seria, porque nunca tuve una intención de engañar, tengo que hablar con los mismos, digamos que entre comillas, afectados y hacerles ver el problema. Si ellos me deciden denunciar a mí por estafa, eh, primero van a tener que probar de que yo tuve ardid, que tuve ganas de sacar un provecho a mi favor, claro. de perjudicar a alguien y que sabía perfectamente que yo estaba mintiendo, ¿no? Entonces tiene que haber el engaño, me lo tienen que probar. Claro, Porque el solo hecho no es suficiente. no es suficiente porque de repente ellos piensan que es una estafa, pero lo que ha pasado es un perjuicio que he tenido, como te digo, el banco me dio una carta de aprobación y yo bien dije, ya puedo lograr mi objetivo. Y me presento entre muchas personas, le digo, mira, acá tengo la carta de aprobación, y después el banco me dice no por tales razones, o porque fracasó el banco, pasó, no lo sé, o sea, Pueden pasar cualquier cosa. y después se quedas en el aire. Obviamente eso no es una estafa. Esos, ahí podría haber daños y perjuicios, podría haber otro tipo de proceso, más que nada civil que penal, ¿no? Claro, ya iría por otra rama. Exactamente. Mencionábamos ahorita los bancos, justo que es el punto 2, las estafas bancarias y financieras. ¿En qué casos el banco está obligado a devolver el dinero ante una estafa? A ver, primero que los bancos es muy complicado que quieran estafar, No, obviamente. ¿ok? Los bancos tienen errores, ¿correcto? Y esos errores también tienen un seguro para esos errores, que les cuesta y que, y que ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Hoy en día hay algo que se llama justamente los seguros que les ofrecen a todos los consumidores de tarjetas de crédito, ¿correcto? Ujú. Y te condiciona. Y como tú sabes que la realidad es tan cierta en estos tipos de engaños y de estafas, tú tomas un seguro. Entonces ese seguro te protege. Entonces el banco es la obligación, luego de corroborar de que tú has sido clonado, te robaron, te obligaron a hacer compras o te quitaron tu tarjeta y se te perdió, está en la obligación de devolverte o de resarcir ese daño económico y cubrirlo inmediatamente. Va a haber un procedimiento. Tienes que denunciar, tienes que acreditar una serie de cosas. Pero es un poco complicado de que el banco quiera llegar a engañarte de esa manera. Ahora, acá te niegan, a veces te niegan. Y no cubre. ¿Por qué? Porque tienen sus dudas que haya sido adrede. Claro. ¿Entiendes? Porque también ha pasado esas situaciones. Y para casos, acá, por ejemplo, creo que me parece que este tema iría más a entidades financieras de repente nuevas o más chicas, que que muchas veces la gente mete plata, no sé, para un plazo fijo, lo que fuera, Una cooperativa, por ejemplo. una cooperativa, y terminó siendo una estafa, Sí. ¿no? ¿Qué, qué es lo primero que tú recomiendas hacer a una persona cuando detecta esta estafa del fraude? Mira, antes que la recomendación, voy a darte un argumento de algo vivido en el estudio en relación a varias personas que le ocurrieron situaciones que fueron denunciadas. Perfecto. En cooperativa, el señor estaba en su casa, no hizo ni un movimiento de su celular y ve
al día siguiente de que tuvo una transferencia bancaria de su dinero de su cooperativa en dólares a una tercera persona que no conoce. Hace la denuncia en la cooperativa le dice, señor, usted es el único que maneja su celular. No, pero no lo tengo, no lo he hecho yo. Mi celular está conmigo, yo no lo he hecho. Denuncia a la cooperativa, lo denuncia en Tindecopi, denuncia ante el Poder Judicial y todo porque dice, la cooperativa está coludida, no me está ayudando, no me ha dado ni una alternativa. El Poder Judicial en primera instancia lo que hace es, por intermedio del Ministerio Público, hacer unas investigaciones y luego de las investigaciones, como nunca se presentó la persona a quien le llegó el dinero, archiva el caso. Ok. Y nosotros decimos, ahí cogemos el caso y decimos, qué raro, a ver, señor fiscal, vamos a hacer un recurso de queja, solicitamos la elevación de actuados y el fiscal superior nos dio la razón y dijo, claro, ¿cómo el fiscal puede saber qué es lo que ha pasado si es que ni siquiera lo ha llamado y lo ha hecho sentar a la persona donde ingresó el dinero? O sea, quien se benefició con el dinero es la primera persona, el primer sospechoso. El primero que decías. Que debería ser. Entonces, ¿cómo la fiscalía puede cerrar un caso si nunca lo llamó? Claro. Entonces, y gracias a ello, a nuestra intervención también, pudimos reactivar el caso y poder llegar a una verdad que se logró porque a esa persona se sentó y dijo, no, yo no lo conozco, después que sí lo conozco, y la responsabilidad cayó sobre él. Porque fue el dinero que acabó en su cuenta. Entonces, hay muchas veces en que el Ministerio Público, como simplemente denuncias a los que resultan responsables, te archivan el proceso. Claro. Hay muchas personas que dicen, ya no quiero continuar con eso porque voy a pagar abogado, no voy a conseguir mi plata, y son millones y millones de soles y de dólares que están en el aire que estafadores han beneficiado, porque justamente el Ministerio Público no quiere investigar algo que les parece que no debería ser investigado. Entonces, recomendación, que era lo que me preguntaste hace un momento, ¿no? Denuncien y cuando denuncien, tienen que exigirle al Ministerio Público que llamen a la persona donde supuestamente uno transfirió el dinero, porque es el primer eslabón para poder saber exactamente qué es lo que ocurrió más adelante. Claro, hay muchas situaciones en las que de repente esa persona no es la que, digamos, quien ideó la estafa, pero es el primer paso. Pero sabe, o sea, Claro. porque si el dinero estuvo en su cuenta, hay dos cosas que puede haber pasado, que sepa Ujú. o que diga le presté mi cuenta a alguien. Claro. Y así, y tiene que corroborar y tiene que sustentar a quién le prestó la cuenta, con nombre y apellido y todo lo demás. ¿Entiendes? Porque si no, el responsable sería él. Claro, exacto. Yendo un poco más al ámbito empresarial, eh, ¿cuál es el mayor riesgo, consideras tú, de trabajar tú como empresario con proveedores o socios sin respaldo legal? O sea, sin tú tener respaldo legal. Me repíteme esa pregunta, por favor, porque no. ¿Cuál consideras que es el mayor riesgo de trabajar con proveedores o socios sin tú tener respaldo legal? Respaldo legal me refiero, claro, tú como empresario, si no te asesoras, no trabajas, digamos, contratos elaborados por un abogado experto en la materia. Sí, entiendo. Ahí en el momento de la grabación creo que tienes que acomodar un poquito la pregunta, Ya. porque la respuesta sí te la puedo dar, ¿ok? Después ya acomodas un poco la pregunta. ¿Y Ok. cuál sería la pregunta? O sea, la pregunta sería, ¿qué importante es asesorarse para no cometer un error y contratar a un proveedor inadecuado o asociarte con personas inadecuadas, ¿no? Claro. Ya por ahí creo que sería lo más adecuado para poder responderlo. Y dándote la respuesta sería que es muy importante que cualquier persona natural o jurídica que desee hacer una actividad comercial, sea inmobiliaria o de cualquier otro rubro, esté asistido y asesorado por un abogado, por un estudio, por un profesional, por alguien que conozca la materia. Y eso, es más, las personas que compran departamentos deberían estar asistidos por abogados. No solamente para la redacción de la minuta y ponerle un sello, como normalmente hacen, ¿no? Claro. Sino para saber a quién, hacer un estudio de títulos,
para saber dónde vas a tener tu inmueble, porque va a ser el futuro. Al final es informarte, investigar, Es saber con quién tratas. es tuyo. Claro. Y con mayor razón deberías estar preparado dentro de tus costos, Ujú. saber de que contar con un abogado va a ser lo mejor para ti, ¿correcto? Igual pasa a lo que me preguntas, si una empresa o una persona que está trabajando en cualquier rubro eh, necesita el apoyo de un abogado, es muy importante. ¿Por qué? Porque si contratas un proveedor que ya ha tenido miles de problemas en incumplimiento, en que no te trae las cosas en forma oportuna o te trae otras cosas cuando compras otras cosas y te dice que las medidas no eran esas, eran otras, y eso te toma tiempo y Ujú. por ende incumples el plazo de entrega también del inmueble. Entonces es muy importante que desde el comienzo siempre sepas con quién tratar, a quién comprarle. ¿Correcto? Ahora, en relación a los socios también, si te vas a asociar con alguien que tiene capital, también ver quién es la persona. Y para eso necesitas un abogado para que lo pueda filtrar y saber es una persona que ha cumplido, es una persona que ha tenido problemas, es una persona que tiene denuncias, es una persona que le ha ido muy bien en el rubro inmobiliario. Entonces, eso te da tranquilidad, ¿no es cierto? Claro. Pusimos una cajita de preguntas en redes y ahí la gente nos ha mandado algunas preguntas. En realidad, en algunos casos preguntas y en otros directamente cosas que les han pasado. Correcto. Ya. Te voy a leer algunas y te parece primero si nos dices si es estafa o no. Oye, Y después, si es estafa, podemos ir qué recomendarías hacer legalmente en el primer paso, porque sabemos que esto muchas veces son procesos largos, pero el primer paso, lo primero que debes hacer. correcto. Eh, Acá dice, tengo una pyme y cerré una compra de mercadería, pero me enviaron ejemplares falsos. Lo que te mencionas es un lado. Ajá. ¿Es estafa? Eh, Legalmente. no, no es estafa, ¿Por qué no sería estafa? porque sí le mandaron un pedido diferente al que él pidió. Entonces, Pero le mandaron el pedido. claro, le mandaron el pedido. Claro. Entonces, y aparte que le mandaron el pedido, vamos a ver cómo fue la negociación. Si es que el pedido está y dice, yo quiero, por ejemplo, ¿no? Sillas de color negra de tal medida, quiero 500. Y el proveedor le dice, las tengo. Y le manda la foto y le dice, lo tengo. Y le manda la medida y le dice, lo tengo. Y le dice, todo es las características que tú has pedido y te manda un banquito Ujú, de color blanco, ujú. o sea, la misma cantidad, pero otra cosa, entonces ahí sí podrías utilizar como el estafa. ¿Por qué? Porque ahí podrías alegar de decir, a ver un ratito, ¿hubo engaño? Sí. ¿Hubo intención? Sí. ¿Hubo un beneficio para él? Sí, pero no para mí. Hubo un perjuicio para mí. Entonces se encaja la figura de estafa porque él quería deshacerse de algo, me refiero al proveedor, quería deshacerse de algo que tenía en su almacén y que no quería hacer una compra para satisfacer la necesidad de quien le pagaba. Podría ser que exista la estafa, pero mm, así como me lo preguntas, yo creo que no. Eso no es estafa. Así puedo haber un error. Claro, sería estafa en el caso que, por ejemplo, tú haces un pedido a un proveedor, o sea, bien, basándonos en el mismo que hemos leído, ¿no? Eh, y simplemente haces el primer pago, de repente, no sé, se quedó el 50% y nunca llegó la mercadería. Estafa, Estafa. En ese caso sí, estafa. estafa, exacto. Creo que quedó claro. Acá otro dice, hace un tiempo mi esposa y yo decidimos comprar un departamento en preventa. Entiendo que es preconstrucción. Ajá. Pero nunca se llevó a construir el edificio por problemas de la construcción y la constructora cerró y cortaron toda comunicación con nosotros. ¿Cuánto pagó? No lo detalla. ¿Pero pagó? Pagó. Estafa. Estafa. Podría ser estafa, pero de repente también ellos, la otra parte, como te dije, ¿te acuerdas el ejemplo del banco? Ujú. También tiene sus argumentos por qué decir no me salió mi No, proyecto. claro, Podría ser un incumplimiento de contrato. claro. Pero en este caso la constructora cerró, o sea, ni siquiera es que se declaró en quiebra, en bancarrota. Cerró. Cerró y los otros desaparecieron. No contestan ni más, no están en su casa. Sí, la primera opción está. Estafa. Estafa. ¿Y cuál es el primer paso, dirías tú? Inmediatamente carta notarial, darles un plazo para devolución del dinero, del total del dinero, poner un número de cuenta y decirles de que el monto lo esperan a las 72 horas máximo, caso contrario, y asistirán al Poder Judicial para denunciarlo por estafa.
Ese es el primer paso, carta Pero notarial. pasó siempre la carta notarial Lo primero. y luego ya procedes con Y luego con la denuncia. claro. Haces la denuncia, adjuntas tu carta notarial, adjuntas todos los documentos, todos los pagos, todo lo que te prometió. Claro, ahí hay un trabajo legal de abogados mucho más fuerte, ¿no? Pero el primer paso siempre la carta notarial. Carta notarial, de todas maneras. Perfecto. Y acá, por ejemplo, esta me parece interesante. La Municipalidad de Surco canceló la obra. Entiendo, él lo pone de frente, pero entiendo que se refiere a que compró departamento y la municipalidad canceló la obra porque no contaba con licencia de edificación. Esto pasó cuando el edificio ya estaba avanzado, la inmobiliaria nunca respondió y se fue sin terminar el proyecto. O sea, sí se empezó el proyecto, hay digamos, un inicio de edificio, pero en la municipalidad parece que ellos nunca sacaron esta licencia de edificación y la municipalidad lo cerró y ellos dijeron, uy, nos cancelaron el proyecto, nos vamos, chao, cerramos acá también. Ahí no veo que haya estafa. Ok, Es muy posible que la municipalidad los haya denunciado a este inmobiliario por alguna omisión, porque no tenía la licencia de edificación. Y debe haber una serie de argumentos donde exista corrupción por varios lados y por eso debe haber una denuncia diferente. claro. Ahora, a la persona que compró, que pagó adelantado, que dio una cuota inicial, lo que fuera, lamentablemente no va a encajar su tema por un tema de estafa, sino de un tema de incumplimiento contractual, ¿no? Claro. Y la última, para ir cerrando. Dice, le vendimos nuestro terreno, perdón, mi esposa y yo le vendimos nuestro terreno a una inmobiliaria donde nos correspondían 6 de los 14 departamentos. O sea, era un edificio, les iban a dar como parte de pago 6, ¿no? El edificio nunca se construyó y las personas de la inmobiliaria desaparecieron y cerraron la empresa. ¿Ya? Eso es estafa. Pero ellos son dueños del terreno. Ellos son dueños del terreno, pero entiendo que se lo venden. Claro, o sea, el parte de pago le ha dicho, yo te doy 6 departamentos de los 14 que voy a construir. Exacto. Pero no hicieron nada. No hicieron nada, pero el terreno, entiendo, ya no es de ellos. O sea, ya lo vendieron. Pero ellos tienen que haber tenido una cláusula dentro de su contrato en que si se incumple algo, el terreno retorna a su posesión. Entonces, ahí es un tema netamente... porque a ellos lo que les interesa ahorita, por lo menos, es recuperar el terreno, Claro. que está a su nombre. Entonces, es un tema, digamos que podría embarcar por las dos vías, ¿no? Una vía civil y una vía penal. Pero ellos tienen que recuperar de todas maneras el terreno. Y en la Va por la vía civil. La vía penal es para sustentar lo malo que hicieron los señores y se corrieron, ¿no? Claro. Pero Pero es estafa. ¿Vendría a ser estafa? ¿O no denunciarías estafa? no, yo les recomendaría que peleen para que le retome esa propiedad hacia ellos. Claro. Hay varias figuras legales en la vía civil. Para reivindicación creo que es la adecuada. Claro. Pero eso ya es otra vía, digamos. Así es. En este caso tampoco sería estafa. Yo pensaba que ese sí iba a ser estafa. No, porque el terreno es como una parte de pago que se ha dado y que ellos tienen que asegurarse de una manera la titularidad del terreno si es que no se llega a hacer la obra, Claro. ¿correcto? Entonces, si sería estafa si se hubiera construido y no les hubiera dado los 6 departamentos y los hayan vendido a otras personas. Claro, ahí sí sería estafa. Ahí sí sería estafa. Ya, claro. Claro, creo que la figura va quedando más clara. Bueno, Emin, muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias a todos. No olviden de suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.